importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Estamos sin break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Yo te quiero para mí. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Espero que fantásticamente. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y hoy estamos a 9 de marzo del año 2025 en una semana en la que no ha parado de correr el río de la historia a más velocidad de la que suele. En fin, muchísimas gracias por estar ahí un domingo más, escuchando esta transmisión en directo. Y muchísimas gracias también a todas esas personas que van a ver esta transmisión y la van a escuchar con un poquito de buena suerte en diferido, utilizando los medios que existen para ello, que son tres. La página de Viena Directo, www.vienadirecto.com, en donde están pues todas las noticias y los archivos de Viena Directo desde el año 2006. El año que viene cumplirá Viena Directo 20 años, si Dios quiere, y yo tengo fuerzas para seguir. También en el canal de YouTube, en donde me verá también bastante gente, que se llama Viena Directo, y por supuesto en esta página de Facebook, en donde quedará guardada esta transmisión por lo menos hasta el día 22 de mayo. Luego ya después se borrará. Tengo, por cierto, nota mental, que descargar todos los vídeos en directo de Facebook desde el principio de los tiempos, o sea, desde el año 2020, que empecé a hacer estas transmisiones en directo, porque Facebook ha anunciado que, vamos, han quedado sin sitio en el disco duro, los pobres, y lo que van a hacer va a ser empezar a borrar los vídeos antiguos, porque claro, en algún momento, pues tal. Pero para mí tienen un valor sentimental, a mí me hace ilusión que estén ahí, me hace ilusión conservarlos porque son parte, creo yo, de la historia, no solo de Viena Directo, sino de parte de la historia de la comunidad española en Viena. En fin, esta semana pues vamos a hablar, tenemos como siempre un programa bastante cargadito. Ayer fue el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde hay tantísimas cosas que reivindicar. También vamos a hablar, bueno, de las que hablar y situaciones que señalar, y sobre todo, como ya decía en el título de esta transmisión en directo, el día 8 de marzo es uno, pero el día 8 de marzo deberían ser el resto de los 364 días del año también, porque todos deberíamos ser feministas y luchar por conseguir una cosa que no es ninguna utopía, sino simple sentido común y normalidad, que es la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Vamos a hablar algunas cosas, vamos a dar algunas pinceladas sin pretender sentar cátedra en ningún caso, de cómo está la situación en Austria. También vamos a hablar vamos a hacer un repaso de las noticias que hemos tenido en Austria esta semana. La noticia fundamental es que hemos tenido un nuevo gobierno. ¡Ole! O sea, lo teníamos ya después de la semana pasada. El domingo pasado nos quedamos en que los neos, la militancia de los neos, había dado su bendición, su plácet, perdón, a la coalición A3, que nos va a gobernar, esperemos que bastante tiempo. Y el lunes pues fue la investidura de la que hablaremos, y el viernes también pues el
gobierno se enfrentó, las 21 personas que componen el Ejecutivo austriaco a su más alto nivel, entre ministros y ministras y secretarios de Estado y secretarias de Estado, se enfrentaron a la primera sesión del gobierno, al primer debate parlamentario que fue, como era esperable, bastante bronco, pero ya entraremos en eso más tarde. Y también vamos a hablar de una cosa que, de la ruptura de un tabú de la Unión Europea que se ha producido esta semana. Pero bueno, sin más dilación, voy a ver primero si me habéis dejado algún mensajito. Sí, me habéis dejado mensajitos. Me ha dejado mi madre un mensaje, dice: buenas noches cielo y buenas tardes para todos y para todas. Pues muy buenas tardes. Y a ver un momentito. Y Mirlex Escalante me dice: buenas tardes Paco, excelente comienzo de semana para ti y para todos. Gracias por mantenernos informados. Pues gracias a ti también y por estar ahí y escuchando esta transmisión. Bueno, otra noticia que hemos tenido esta semana y que yo creo que, bueno, por un lado a corto plazo nos alegramos, pero por otro a más lejano plazo pues da un poco de miedo, es que esta semana hemos tenido un tiempo en Austria auténticamente impropio de estas fechas. O sea, estamos teniendo, hoy hemos llegado, hoy había gente bañándose en piscinas y esas cosas. A ver, aguerridos. Personas muy valientes, pero aún así ha habido gente, o sea, hacía tiempo para ir por la calle en manga corta, lo cual para marzo es una cosa bastante inusitada y bastante extraña. Aquí normalmente en marzo, bueno, a ver, todos los años en marzo pues hay una semana como esta, últimamente, hay una semana como esta y luego después pues parece que la temperatura pues vuelve a su ser, pero es que parece que no. La semana que viene va a estar un poquito el tiempo un poquito más revuelto, pero vamos a estar en Austria a 18 grados, que para marzo es una cosa, es un disparate. Claro, la gente se alegra por aquello de que se termina el invierno, viene la primavera, pero hay personas que asocian estas temperaturas extrañas al cambio climático y yo he leído, esta semana he leído que expertos que describían esto como textual, la constatación de una catástrofe a cámara lenta. O sea, en fin, hay que preocuparse. Y en Austria, sobre todo, no llueve. O sea, es que debería llover y no llueve. Ni ha nevado en el invierno y ha llovido muy poquito, muy poquito. Bueno, en fin. Pues vamos a empezar con la conmemoración que tenemos esta semana, una conmemoración muy necesaria, la tuvimos ayer, hubo pues en general en todos los sitios donde se conmemora este Día Internacional de la Mujer, pues hubo manifestaciones pidiendo la igualdad, etcétera, etcétera, y pues creo que pues en Austria, pues como Austria también es un país en donde el machismo, la tontada del machismo sigue sobreviviendo, pues creo que hay que hablar de la cuestión. Solo voy a dar un dato para empezar. Solo el 1% de los hombres, se sintió discriminado durante el último año a causa de su género, a causa de su sexo. Entre tanto, el 14% de las mujeres, sufrió discriminación y sintió. Y bueno, y lo confesó, porque también existe esa discriminación constante y esos micromachismos constantes que se dan y nadie dice nada porque todos, incluido yo, pensamos que son normales, ¿no? Es cierto que en España, en los últimos tiempos, en los últimos años, pues hemos despertado un poquito más a la realidad de estos micromachismos y de estas continuas agresiones, microagresiones que reciben, que tienen que soportar las chicas solo por el hecho de existir y que los hombres pues pasamos de ellas. Y yo hablo como todos los hombres, desde mi situación de privilegio en este caso. Y todo a pesar de que en Austria, como en todas partes, estas discriminaciones por razón de sexo, este sexismo es ilegal o debería ser ilegal. Legalmente está la primera ley que consagró la igualdad de hombres y mujeres en Austria fue en 1975, se promulgó en 1975. Curiosamente,
un año después de que se promulgara, con todas las salvedades y salvando todas las distancias, la ley franquista que también consagraba la igualdad del hombre y de la mujer. Se llamó en alemán, lo tengo ahí apuntado porque me ha parecido un nombre, como decía Don Quijote, músico y significativo, se llamó Gesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgelts. O sea, igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se aprobó en 1979 y en los años 80 y en los años 90 se fue ampliando progresivamente su ámbito de actuación. No solo se prohibió la discriminación salarial, sino que también se prohibió, evidentemente, la discriminación durante el proceso de selección. Porque, claro, de nada sirve que tú prohíbas que haya diferencia de salarios, que en la práctica sigue existiendo, por cierto, si tú eres jefe o jefa de personal, ves un currículum de un hombre y un currículum de una mujer y dices, ¿el de la mujer? No, solo por ser mujer. Bueno, 25 años más tarde, en el año 2004, se aprobó una ley que prohíbe, la ley que está vigente, la discriminación por todas las cosas por las que no se nos debería discriminar a las personas. Esto es, por sexo, por etnia, por religión, por creencias, por edad o por orientación sexual. Por supuesto, todas estas discriminaciones en el ámbito laboral son sumamente escurridizas y dada la poca transparencia con la que se da el proceso de selección de personal generalmente en las empresas, pues tiene que ser la cosa muy flagrante para poder denunciar y ganar, para poder demostrar que alguien ha sido discriminado, por ejemplo, por su orientación sexual, por ejemplo, o por sus creencias, religión, etcétera. En 1900, como os decía, en España en esto fue una cosa extraña, pero la ley franquista fue de 1974, todavía vivo el dictador, fue pionera, fue anterior a la ley austríaca, que teóricamente teóricamente y en la práctica, Austria era una democracia en ese momento, sigue siéndolo, en esta primera ley de 1975, de la que yo os hablaba antes, o sea, la que ya he mencionado, por primera vez en la católica Austria, las mujeres podían trabajar sin tener el permiso expreso de su marido, por supuesto, de su marido, porque su novio no, y ni de su padre, ni del hombre que las tutelara. Esto suena como una cosa como de los dinosaurios, pero es que era así. También se consagraba en esta ley el derecho a que las mujeres pudieran participar en la elección del lugar de residencia de la pareja. O sea, que ellas la ley reconoció entonces que las austríacas tenían voz y voto en este asunto. Y también la posibilidad de elegir el nombre de familia. Entonces, esto lo repito para todas las personas que no viváis en Austria, que no estéis al corriente de las costumbres austriacas. Aquí, cuando las señoras se casan, cuando las mujeres se casan, pues cuando la gente se casa, pierde su nombre. Entonces, generalmente pierde su apellido. Y para que todos los miembros de una misma familia, o sea, padre, madre y la descendencia, tengan el mismo apellido, los mismos nombres. O sea, por ejemplo, si yo me casara, pues la persona con la que yo me casaría podría llamarse Bernal, o yo podría tener el apellido de la persona con la que yo me casara, para que nuestra descendencia tuviera, o las personas que viven en el mismo hogar, pues tuvieran todos el mismo nombre. Esto en España, pues hace mucho tiempo que pasó a la historia. Yo últimamente, por ejemplo, estaba viendo en la web de Televisión Española programas viejos
muy viejos, de una serie que se llamó El arte de vivir, que se emitía por la segunda cadena, por la 2 en aquel momento, y en la que entrevistaban, es una serie de primeros de los 80, en la que entrevistaban a personas que, claro, a mí me resultan entrañables porque las asocio a mi infancia, pues, y claro, que son gente que ya han entrado en la historia hace mucho tiempo, yo qué sé, pues, Cela, gente así, ¿no? Y entonces esta serie estaba estaba escrita por Victoria Prego. Y entonces la periodista Victoria Prego, una de las personas, por cierto, abrimos paréntesis, una de las personas que mejor ha escrito en español en la vida mundial. O sea, está el castellano de Victoria Prego. Se puede estar de acuerdo con lo que ella pensaba o con lo que ella no pensaba, porque es una señora bastante conservadora. Pero lo cierto es que el castellano, el lenguaje periodístico de Victoria Prego es impecable, impecable siempre. Bueno, pues claro, esta señora cuando salían los créditos de El arte de vivir, pues firmaba el programa escrito y dirigido por Victoria Prego de fulanita, a lo que voy, de fulanito, ¿no? Y el apellido de su marido. Eso era lo que se solía hacer. La señora de fulanito. Eso en España, por suerte, ha pasado a la historia hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahora pues no hay. Incluso la costumbre ancestral, nuestra versión de esta costumbre austriaca, la costumbre ancestral de que los hijos tuvieran que llevar primero el apellido del padre y luego el apellido de la madre, pues también pues ha cambiado y se puede invertir el orden, o sea, puede ser primero el apellido de la madre y luego el apellido del padre. Mm, A condición, por cierto, que a mí esto me parece muy importante mencionarlo también, a condición de que todos los hijos respeten ese mismo patrón. O sea, no puede ser que el hijo mayor tenga primero el apellido del padre y luego el de la madre, el hijo siguiente tenga el de la madre y luego el del padre, y como dijo el clásico, así sucesivamente. Pues no, tiene que ser, todos los hijos tienen que tener el primer apellido. En Austria lo que se ha hecho es que cuando unas personas se casan, para evitar este machismo también, porque por defecto toda la familia tomaba el apellido del hombre, pues para evitar esta reliquia del machismo, pues lo que se hace es que las personas que se casan, los cónyuges, pueden tener el apellido del hombre, el apellido de la mujer o el de los dos, unido por un guión. Por ejemplo, Beate Maynel-Reisinger, la nueva ministra de Exteriores, o también pueden tener un apellido, pueden elegir un apellido que no tenga nada que ver con los anteriores, o sea, y hacer un apellido, hombre, iba a decir inventado, pero sí, inventado, un apellido más o menos inventado. Y esto este es el sustento legal de la cuestión en Austria. La prohibición de discriminar a las personas, discriminación que por razón de sexo se sigue produciendo porque Austria es un país que sigue siendo muy machista a pesar de los pesares. Pero antes voy a recordar la hora que son las 8, antes de seguir, son las 8:17, como os decía, de este 9 de marzo del año 2025. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y aquí estamos dando un repasito a las noticias de esta semana en Austria. Mi madre dice, dice, aquí en España nos sobra agua, ¿quieres una poca? Claro, como antes decía que no estaba lloviendo, no, pues no vendría nada mal, ¿eh? No vendría nada mal porque está todo muy polvoriento, muy seco y que no mola, vamos, que no está bien. David Chitano dice, ya está aquí como todos los domingos, muchas gracias por estar ahí. Dice, hola a todos, deseo profundamente que todos lo estén pasando con muchísima felicidad. Del mismo modo te deseo, Paco, un gran programa como de costumbre. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, espero que tú también estés estupendo y que estés disfrutando de la vida y muchas gracias, te digo, por pasar este rato de domingo
aquí conmigo en la tarde en directo. Como os decía, bueno, y a todos, hago este agradecimiento, lo hago extensivo a todas las personas que están escuchando esta transmisión en directo y a todas las personas que escucharán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello. Pues eso, la página de www.vienadirecto.com, la página de Facebook y el canal de YouTube. Como os decía, en Austria sigue siendo un país muy machista. Broncano parece ser que hace esta pregunta en la revuelta, aquello de ¿qué es usted más, racista o machista? Bueno, pues todos, Austria es muy machista. Bien es cierto que se van enmendando las cosas y que ya no es lo mismo que era cuando yo llegué, hace 20 años, porque en 20 años ha habido tiempo de que nuevas generaciones estén en el poder y todas esas cosas, pero podemos verlo perfectamente en la política austríaca, por ejemplo, que solo hay en el gobierno austriaco son mayoría los ministros y ministras hay 3, si no recuerdo mal, Beate Mannen-Reisinger, Claudia Tanner, que es defensa, y Plackholm, que es la ministra sastre, ¿no? De que tiene todo. Familia, Unión Europea, no sé qué. A esa mujer le ha tocado de todo. Bueno, en fin. Pero hay diversas discriminaciones de las que no se habla y que siguen estando ahí. Por ejemplo, está perfectamente estudiado que en las escuelas las chicas las alumnas suelen recibir a igualdad de trabajo peores notas que sus compañeros chicos. Por cierto, en esto hay otra discriminación también. Esta es una de las discriminaciones, la del sexismo, pero los alumnos que tienen un nombre extranjero o que tienen un nombre que se asocia a un estrato social más deprimido, yo qué sé. No quiero decir ninguno, pero todos estos nombres que se ponen de moda, pues tipo Jonathan, Kevin, cosas así, que no son nombres austríacos de pata negra, pues toda esta gente, todos estos chavales, tienen tendencia a los profesores a puntuarles más bajo que a sus compañeros, a los chicos en general, y a todas esas personas que tienen nombres típicamente austríacos. También, por supuesto, los currículum de ellas suelen estar peor valorados, así en general, que los de ellos. Reciben menos sueldo también. ¿Y esto por qué? Bueno, en el sector público es muy fácil hacer determinadas cosas porque todos estos procesos de selección de personal y de contratación son muy transparentes para garantizar que todo el mundo tenga el mismo acceso y evitar la corrupción. Que luego, en fin, sabemos que la corrupción se cuela por los resquicios por los que se cuela. Pero bueno, existe, ¿no? Sin embargo, en la empresa privada, claro, como no hay obligación o no hay tanta obligación, porque cada vez eso es un empujar ahí y cada vez hay menos, o sea, no hay esa obligación de ser transparente a la hora de decir tal puesto tiene tanto sueldo, se confía naturalmente en la capacidad de negociación entre el empleador y el empleado, pues generalmente las mujeres cobran menos. En Austria, lo que es un problema muy sangrante en este sentido es el tiempo parcial. O sea, las mujeres inmediatamente, o sea, hombres y mujeres van a la par en el asunto salarial y en el momento en que ellas tienen el primer hijo hay un bajón enorme y es porque ellas suelen ir a jornada reducida y recae sobre ellas generalmente la presión social para que cuiden de los hijos. Entonces, esto tiene un problema tremendo y es que en general, claro, las mujeres tienen más probabilidades de encontrar dificultades, de encontrar un trabajo, tienen más probabilidades de caer, de estar amenazadas por la pobreza, porque claro, si tú cobras menos, cotizas menos y tu pensión también es menor. Y esto se le llama, esto se conoce como la trampa del tiempo parcial o la trampa de la jornada reducida. Y
para el final o casi el final dejo una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención documentándome para hablar de este tema. Y es que quizá lo peor que tiene el machismo, lo peor que tiene el sexismo, es que es un problema que es que como vivimos dentro de una sociedad machista como los peces nadan en el mar, pues lo que nos pasa es que es un problema completamente invisible, hasta el punto de que el 70% de las personas que vivimos en Austria, las personas que viven en Austria piensan que la sociedad no es sexista y que la sociedad ha superado completamente eh, pues este tipo de zarandajas. Y no es así. Lo vemos todo el rato. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es cómo además, son cosas que son clichés y lugares comunes que no nos damos cuenta, pero es que están ahí. A mí me llama mucho la atención cómo se entrevista a un personaje hombre y cómo se entrevista a un personaje mujer, un personaje público. A un personaje público nadie le va a preguntar si quiere tener hijos, si a un personaje público hombre, si quiere tener hijos, si va a sacrificar su carrera por sus hijos, si ha pensado alguna vez que tener hijos podría ser, o casarse, que podría ser malo para su carrera, por ejemplo. Nadie le pregunta a Pedro Sánchez si va a compaginar las tareas de presidencia del gobierno con sus hijos. Nadie le ha preguntado a Stockar nunca en la vida, estoy segurísimo, que al nuevo canciller austriaco, si va a hacer esto, si va a compaginar su vida laboral con su vida familiar. Y sin embargo a las mujeres se les pregunta. Y eso es una cosa, y queda además raro que una mujer, porque claro, queda raro que una mujer se ponga a borde y diga, pero oiga usted, señor periodista, oiga usted, señora periodista, ¿está reparando usted en lo que me está preguntando? En fin, curiosamente un 38% de las mujeres piensan que la discriminación no existe y que las medidas para superar esa discriminación, como yo qué sé, como por ejemplo el establecimiento de cuotas, que tenga que haber un 50% o un 30% de mujeres obligatoriamente en un determinado puesto, lo que hacen es que discriminan, la discriminación positiva que se llama, que discriminan a las mujeres. Son sobre todo, muy curiosamente, según las encuestas que yo he leído para documentarme, son sobre todo las mujeres más jóvenes. Y esto es por un cambio cultural. Eh, a ver, porque claro, la sociedad no evoluciona siempre para bien. Entonces, este cambio cultural en lo que ha consistido es que cada vez somos una sociedad más individualista, en la que vivimos en la fantasía, una fantasía que además se nos inocula constantemente culturalmente a través de medios como las redes sociales, por ejemplo, de que el éxito o el fracaso profesional de una persona depende sobre todo de su postura personal y de su manera de estar en el mundo. O sea, es un factor individual. O sea, vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Entonces, lo que sucede es que, claro, las personas no achacan su éxito o su fracaso profesional a me están discriminando o me ha ayudado la sociedad, sino a algo he debido de hacer bien o algo he debido de hacer mal, cosa que no es, evidentemente, como no es así. Pero bueno, quiero terminar con lo que ya había dicho al principio, y es que, y lo digo ahora que son las 8:27, y es que el 8 de marzo es uno, pero el Día de la Mujer el Día de la Igualdad y de la Mujer deberían ser el resto de los demás días, y que está en nuestra mano, y además es un inmenso desperdicio de talento y de cosas estupendas que podrían hacer las mujeres, que exista esta discriminación.
Por cierto, los que viváis en Austria y bueno, los que habléis alemán, porque creo que está en el canal de YouTube de Arte, de la cadena franco-alemana Arte, hay una serie estupenda, un documental estupendo a propósito de cómo se educa a las chicas para que no sean ambiciosas. Además, culturalmente. Y enseñan cosas que hemos hecho todos, y que influyen en que las mujeres terminen cobrando menos por hacer el mismo trabajo. Y de verdad que es un asunto muy interesante, sobre todo para darte cuenta de las cosas que hacemos mal. En fin, son las 8:30 y vamos a hacer la primera paradita musical para descansar todos un poquito. Hasta ahora, en un par de minutos volvemos. Ich kam zu dir, ein gebrochenes Herz, gib meinen Willen auf. Du hast den Stier von meinen Augen entfernt. Du hast mich die ganze Zeit in deinen Armen mich waschen lassen, mich gerettet. Du hast mich perfekt gemacht, damit ich dein Leben verstehen kann. Und ich sah, wie viel dich interessiert, wie viel du dort warst, wie viel dein Herz zerbrochen hat. Es macht mit mir zusammen, wie viel dich interessiert, wie viel du dort warst, wie viel dein Herz zerbrochen hat. Es macht mit mir zusammen, Ich kam zu dir, ein gebrochenes Herz, gib meinen Willen auf. Du hast den Stern von meinen Augen entfernt. Du hast mich die ganze Zeit in deinen Armen mich waschen lassen, mich gerettet. Du hast mich perfekt gemacht, damit ich deine Liebe verstehen kann. Und ich sah, wie viel dich interessiert, wie viel du dort warst, wie viel dein Herz gebrochen hat. Es brach mit mir zusammen, egal. Pues a las 8:32 de este día 9 de marzo del año 2025, seguimos haciendo un recuento, un repaso de las noticias que han preocupado y ocupado a los austriacos durante esta semana. Y la noticia fundamental en política es que después de 150 días de diversas fases de negociación que hemos ido siguiendo todos mordiéndonos los codos de nerviosismo, al fin Austria tiene un nuevo gobierno de coalición. Como sabéis, es una coalición a tres, que nadie sabe muy bien cómo llamar, pero todo el mundo la llaman como el Ampel, el semáforo, como en Alemania. Y esta nueva coalición a tres, está compuesta por los socialdemócratas, por los neos y por el Partido Popular Austriaco. El último obstáculo que había para la formación de esta coalición era la bendición
del visto bueno de la militancia de los neos, y este visto bueno y este placet se produjo el viernes pasado a las 11 de la mañana en una reunión de varios miles de personas, una reunión que fue muy emotiva. Incluso la nueva ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, la mujer lloró, se le saltaron las lágrimas y todas esas cosas que pasan cuando hay momentos emotivos. Y bueno, esta se produjo, y entonces desapareció el último obstáculo que había para que los neos entrasen en el gobierno, cosa que hicieron el lunes. Con la presencia de unas 100 personas en el Hofburg, en la sede de la Presidencia de la República, Alexander Van der Bellen, el jefe del Estado, presenció la investidura y firmó todos los papeles que tenía que firmar para investir al nuevo gobierno de Austria. En total, 21 personas, como ya he dicho, entre ministros, ministras, secretarias de Estado, secretarios de Estado. En general fue un acto bastante festivo, aunque el presidente, porque más o menos cundió, se notaba el alivio general. Se notaba el alivio general de que no hubiera entrado en el poder la extrema derecha, porque todo el mundo, del presidente, del Bundespresidente para abajo, pues todo el mundo nadie traga a Kickel. Nadie traga a Herbert Kickel. Y entonces, pues, como todo el mundo pensaba que les esperaban 4 años ininterrumpidos en el dentista, que es lo que creo que es la experiencia con la que más se puede comparar trabajar con Herbert Kickel, pues todo el mundo estaba bastante contento. En general, bueno, llamó mucho la atención, y a mí me llamó mucho la atención, aparte ya de, pues eso, los discursos institucionales, de la colaboración, de que los austríacos y las austríacas, los gobiernos siempre han estado basados en los acuerdos, en ceder ante el otro, en el respeto de las otras opiniones, etcétera. Bueno, a mí me llamó mucho la atención un detalle tontísimo, y es que el nuevo ministro de Educación, que se llama Wiederkehr, que es de los neos, acudió para escándalo de todo el mundo con zapatos marrones. Para escándalo de todo el mundo, porque claro, se supone que en estos sitios, en Austria, el protocolo es que los hombres lleven traje y zapatos negros. Pues este hombre fue de traje, evidentemente, y llevó zapatos marrones. Y entonces la disculpa fue que, claro, que en el Ministerio de Educación el protocolo no es tan rígido ni es tan estricto como en otras partes del Estado austríaco, ¿no? Claro, como tiene que ver con los niños, con las guarderías, con no sé qué, pues se supone que es una cosa que, pues que las reglas son más elásticas. Recordaréis, por cierto, hablando de calzado, que en los tiempos de la pandemia, que hoy parecen una cosa que pasó hace 3000 años y no hace nada en realidad, en los tiempos de la pandemia, el segundo ministro de Sanidad de los Verdes, después de Anschober, el pobrecito, pues era un médico, no me acuerdo su nombre en este momento, pero se presentó al Hofburg y se presentó a la investidura, pues con playeras blancas, o sea, con zapatos blancos. Era un poco, los que tengáis una edad, era un poco rollo Emilia Aragón, el Big Boy, el Big Noche y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto del calzado es una cosa, el hábito no hace al monje. Haciendo, por cierto, en el trabajo, contando esta historia, resulta que este protocolo de los zapatos negros, pues es una cosa que es solo en Austria, porque en Francia, por ejemplo, y en Italia, es perfectamente elegante que los hombres vayan trajeados y lleven sus zapatos marrones y no pase nada. En España no, por cierto. De hecho, hay una frase muy, muy famosa y muy tonta del banquero Mario Conde, ex banquero Mario Conde, en donde decía que un caballero no se viste nunca de marrón. Habló quien pudo. Y entonces, pues bueno, en fin. Naturalmente, después de esta investidura, de los canapés, de los champanes, pues llegó el momento de que el nuevo gobierno se pusiera al trabajo, y lo hizo rápidamente. ¿Por qué? Porque Austria tiene primero, porque claro, porque todo el mundo les pide
les pide, pues eso, que performen, como se dice ahora, ¿no? Entonces, también porque después de 150 días, que son 5 meses de negociaciones, pues la gente está empezando a impacientarse y quiere un gobierno que haga cosas. Y porque Austria se encuentra en una situación bastante complicada desde el punto de vista financiero. Hay quien hablaba que la situación financiera más complicada desde hace varias décadas. Y es que el presupuesto del Estado austriaco tiene un agujero de considerables proporciones. La Unión Europea ya le dio un toque de atención al Estado austriaco, se presentó un plan de ahorro y ese plan de ahorro hay que llevarlo a la práctica para evitar que la Unión Europea nos tire de las orejas, o sea, o les tire de las orejas a los gobernantes austriacos, como ya pasó en su momento con sitios como Grecia, con los que Austria no quisiera haberse comparado nunca. De todas maneras, la República Austriaca tiene una bonidad, una capacidad de pago inmejorable, de entre las mejores del mundo en todas las agencias de valoración de riesgos. Me parece que Austria, si no recuerdo mal, tiene AA+, que es muchísimo y que está muy bien. Bueno, el viernes, una vez pues los ministros y ministras y los secretarios y las secretarias de Estado tomaron posesión de sus despachos, aquellos que tenían que tomar posesión. Ya hablábamos el otro día que la ministra del Interior, la ministra de Defensa y el ministro del Interior repiten, o sea que tenían la foto de su santa y de su santo, o de, yo qué sé, o de Angelina Jolie. Es la mesa de su despacho y no la tuvieron que cambiar ni llevársela de su casa ni no sé qué, pero todo el resto pues tuvieron que tomar posesión de sus despachos y ponerse a trabajar. Y una vez hecho esto, el viernes tuvo el gobierno su bautismo de fuego parlamentario con la primera sesión y estuvo presente el presidente de la República, Alexander Van der Bellen, que también estuvo a punto de provocar un problema de protocolo, porque Alexander Van der Bellen es un señor bastante alto y entonces él quería estar sentado en la tribuna del gobierno, junto con el gobierno. Al fin y al cabo, pues bueno, gracias a él se ha puesto el gobierno en pie. Pero le convencieron de que a lo mejor iba a estar bastante incómodo porque en la tribuna había 21 personas que han tenido que comprar sillas especiales para acoger a estas personas y que a lo mejor iba a ser un poquito complicado y iba a tener él problemas porque parece ser que es un sitio muy estrecho y que las rodillas le iban a dar en la tribuna, ¿no? O sea, iba a tener un poco la sensación de estar viajando en Ryanair, decía yo en el blog. Entonces, bueno, se le dio al presidente de la República un lugar prominente, pudo asistir a la sesión, que fue, como es evidente y era muy esperable, una sesión bastante bronca. El gobierno presentó su programa e inmediatamente la oposición, o sea, la extrema derecha, particularmente Kickel, empezó a gritar como un histérico, pues cosas cuyo tenor eran principalmente "mi venganza será terrible". O sea, era todo como que ustedes son unos cobardes de la pradera, están intentando detener una cosa que es imparable y que es que yo llegue al poder y esas cosas. Es muy curioso. Todo el asunto tenía un aire bastante patético y bastante pasivo-agresivo. Patético me refiero en el sentido de, bueno, aparte de cutre, evidentemente, pero que los sentimientos estaban muy a flor de piel. O sea, daban muchísimo la sensación de que Kickel se tomaba todo aquello como una cosa bastante personal y los demás también lo veían un poco así, porque inevitablemente en las respuestas, en las réplicas a Kickel, pues sobre todo se habló de cómo es Kickel personalmente y de todas las propiedades de Herbert Kickel que le hacen, el líder de la extrema derecha austríaca, que le hacen ser no apto para ser el cargo de canciller. Incluso una cosa bastante extraña, que en el parlamentarismo austríaco es que hubo un momento en que en una de las réplicas de Kickel alguien le trató de tú.
un político del Partido Popular le trató de tú. Debe ser que se conocen o algo así, pero en Austria el usted está muy extendido y es una cosa como... A mí me chocó muchísimo que alguien, como dicen los cursis y los tontos, en sede parlamentaria hablara con Kikel o tratara a Kikel, le tuteara. Bueno, el gobierno anunció durante esta sesión que se iban a empezar a tomar medidas ya que iban a entrar en vigor el 1 de abril, para que entraran en vigor rápidamente, y se espera que los nuevos presupuestos del Estado austríaco, que Austria necesita urgentemente, pues que vayan a entrar en vigor el 1 de abril. Bueno, entre las medidas que ya se anunciaron y que van a entrar en vigor rápidamente, pues está la reforma de la Bildungskarenz, o sea, la excedencia por formación. En Austria todos los trabajadores hasta ahora tenemos la posibilidad de tomarnos una excedencia pagada siempre que el empresario le dé su autorización para formarnos. Esto era, en realidad, esto es una cosa que los austriacos hacen mucho, sobre todo cuando son muy jóvenes, para emprender un viaje por el mundo. En alguna parte, un viaje largo. Pero bueno, parece ser que esta posibilidad se va a acabar porque ya no está ya no están los tiempos para estas alegrías presupuestarias y se va a reducir considerablemente el dinero que se da para esta Bildungskarenz. Se van a quitar las subvenciones a los coches eléctricos, también a los paneles solares, se van a subir los impuestos de determinadas cosas, como por ejemplo el tabaco, cosa que a uno personalmente le parece fantásticamente porque, el tabaco nunca estará suficientemente caro. Deberían ponerlo muchísimo más caro de lo que ya está. Pero, bueno, esto luego a partir de abril, cuando ya se hable más en serio o más en concreto, porque en serio se ha hablado todo el tiempo, de medidas de ahorro, pues se hablarán de más cosas que ya iremos contando, como dicen los franceses, au fur et à mesure que se vayan sucediendo, o sea, a medida que se vayan produciendo. Bueno, son las 8:45 de este 9 de marzo y voy a hablar brevemente por último, porque de esto creo que voy a tener que hablar en los próximos programas, de un tabú que ha sucedido, de la ruptura de un tabú que ha sucedido esta semana y que afecta también a Austria. La Unión Europea se creó para ser un proyecto pacifista que evitase las guerras en Europa. Y sin embargo, parece ser que es así, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, pues ese orden mundial que surgió de la Segunda Guerra Mundial, pues se está resquebrajando por momentos y Europa se ha visto en la necesidad de pensar en tomar las riendas de su futuro y de su propia defensa, al margen de los Estados Unidos, que se han convertido en un socio de lo menos fiable y de lo más inestable. Todo el mundo sabemos que lo estable y lo fiable que puede llegar a ser Donald Trump, o sea, cero, porque es una persona que tiene muchísimo poder y muy poco criterio, o sea, una persona que hace caso del primero que habla, del último que habla con él. Bueno, entonces Austria es un país oficialmente neutral, no alineado. Esta neutralidad es un valor que permea todo el ordenamiento jurídico austriaco porque está en la Constitución. De hecho, la fiesta nacional de Austria es la celebración de la neutralidad austriaca. Que en aquel momento quería decir no estar integrado ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia. Sin embargo, Austria también es miembro de la Unión Europea y por lo tanto se ha visto esta semana que también era una de las prioridades del nuevo gobierno
y una de las prioridades que no hubiera tenido un gobierno en el que hubiera estado la extrema derecha, porque la extrema derecha es prorrusa, evidentemente, pues se habla de aumentar el gasto militar, de aumentar el gasto en defensa y en seguridad. Se va a aumentar hasta un 2% del Producto Interior Bruto la financiación del ejército. Esto ya estaba planeado antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. Austria se va a integrar también en el escudo antimisiles, en el Sky Shield, que es un proyecto conjunto europeo. Y también, y se remarca sobre todo, que esto es una cosa que no va a dañar la neutralidad austriaca, porque, bueno, también se han hecho esta semana el nuevo gobierno y especialmente su ministra de Asuntos Exteriores, Beate Meynell-Reisinger, ha hecho profesión de apoyar a Ucrania en su lucha contra los invasores rusos. Se ha reiterado muchas veces que Austria estará no con armamentos, no con soldados, pero sí de otras maneras. Por ejemplo, dejando que los transportes de tropas y de pertrechos pues pasen por territorio austriaco, por ejemplo, o que formación o dinero para procesos de eliminar minas, antipersonas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser de...? Se supone también, o se habla también de alargar el servicio militar para todos los hombres y para todas las personas que sean susceptibles de entrar al servicio militar. Y en general, porque claro, la cosa no está solo en aumentar el gasto, tiene que haber personas que utilicen esas máquinas. Y sobre todo de lo que se trata es de disuadir a Rusia de que en un momento dado pues ataque la Unión Europea, sobre todo a los socios limítrofes de lo que antes eran los países de la órbita comunista, y que sería, pues eso, sería desastroso porque sería probablemente el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no veamos. En fin, son las 8:50 de esta tarde del 9 de marzo del año 2025 y con esta noticia, un momentín, voy a ver si me habéis dejado alguna cosa más. Mira, Jorge dice, hola, buenas noches para todos. Dice, un poquitín tarde, pero firme. Nada, no pasa nada. Dice, en Italia, hasta blancos los zapatos y sin calcetines. Sí, claro, eso sí. Es cierto, los italianos son, lo de los zapatos sin calcetines, yo es una cosa que no la puedo soportar, llevarlas yo, los mocasines y tal, pero sí, lo hacen mucho. Bueno, como os decía, Jorge, muchas gracias por estar ahí, por cierto. Como os decía, con esta breve pincelada de lo que va a ser la defensa de la Unión Europea y la defensa de Austria en el futuro cercano, espero, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene. Nos veremos, si Dios quiere, el día 16 de marzo, si os apetece, en este mismo sitio, para pasar revista a toda la actualidad austríaca y para hablar de otros temas también interesantes, culturales y tal, y sobre todo para refugiarnos un poco de las inclemencias del tiempo. En fin, cuidaros mucho, que paséis una semana maravillosa y estupenda. Yo, por cierto, yo estoy muy contento porque yo me he hecho unas gafas, por cierto, y estoy muy contento y espero que me las entreguen esta semana. Tengo ya ganas de ver claro, de ver bien. No, porque por imperativo de la edad me canso ya mucho al leer y entonces necesitaba unas gafas nuevas. En fin, y espero que me las hagan pronto. En fin, queridos y queridas, hasta la semana que viene. Cuidaros mucho y que la vida os sonría y os trate fenomenalmente. Hasta la semana que viene en La Tarde en Directo. Muchas gracias por estar ahí.